decía, muy buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí. Siempre que trabajo con maestros, con maestras, ya nos conocemos del curso, pues como que me gusta mucho porque hace muchos años me dediqué a la docencia, luego me he dedicado al teatro, ahora a la gestión cultural y a la formación. Y bueno, pues es una herramienta que a mí el mundo de la comunicación me apasiona. Cada vez que doy un curso, cada vez que leo un libro, cada vez que leo a expertos y sigo a personas, ¿no?, que escriben y hablan sobre el mundo de la comunicación, más me doy cuenta, ¿no?, que es un tema muy transversal, que es un tema que toca la confianza en uno mismo, la autoestima, la seguridad, muchas cosas, ¿no? Y sobre todo, en vuestro caso, la eficacia a la hora de transmitir ideas, conocimientos, sentimientos. Para mí eso es la comunicación, no solamente transmitir ideas, sino también transmitir estados de ánimo, ¿no? Y yo creo, no sé vosotros y vosotras, pero el mundo de las emociones, el mundo de los estados de ánimo, es algo que se nos ha hablado poco de ello. Ahora se empieza a hablar un poco, ¿no?, de inteligencia emocional, os suena un poquito, pero el mundo de las emociones, yo por lo menos ahora de adulto, me he formado en esto de las emociones, como para conocerme mejor, ¿no?, como un trabajo de desarrollo personal, ¿no? Y también en estos temas de comunicación no verbal, ya vamos a ver cómo la parte emocional también tiene que ver. Hace 2 años quería recordar una ponencia que estuve escuchando aquí a Amparo Escamilla. Eran unos encuentros sobre las bibliotecas escolares, unas jornadas, y recuerdo cómo ella hablaba de la competencia llave, ¿no?, que es aprender a aprender, ¿no?, la llamáis, porque yo soy de la LOCSE. Entonces me vino muy bien hace 2 años para actualizarme un poquito, ¿no? Y ella me gustaba mucho cuando comentaba que un alumno está aprendiendo cuando es capaz de relacionarse con sus compañeros y es capaz de comunicarse. Cuando un alumno tiene curiosidad por investigar y eso que ha investigado luego lo puede exponer, esa parte expositiva, esa parte donde trabajamos la expresión oral, ella hablaba de la gran importancia que esto tiene para trabajar esta competencia, ¿no? Y con eso me gustaría empezar, ¿no?, el trabajo de hoy, ¿no?, con esa parte de los alumnos de expresar, de exponer, y con esta resolución del 30 de agosto que igual muchos o muchas, o varios de vosotros no habíais oído hablar de ella. ¿Habéis oído hablar de la resolución esta del 30 de agosto? Sí, algunas personas sí, otras veo que por aquí no. ¿Sí que habéis oído por aquí también? Sí, sí. Ajá. Y tenéis que trabajar, ¿verdad? Terminó el otro día y insistió en eso, estuvo en el colegio y preguntó eso, de que cómo estábamos trabajando en la expresión oral. Si les preguntaba realmente las lecciones, si les ponían, y lo relacioné con eso. Hay un autor que yo sigo que dice cómo desde que somos pequeñitos, desde los 3 años hasta la universidad, cómo solemos recibir los conocimientos, la información. Os pregunto, ¿cómo la recibimos la información? De forma oral. Visualmente y de forma oral, ¿no? El profesor... Hola, buenas tardes. Escuchamos al profesor de forma oral. Vosotros ahora, yo os estoy transmitiendo la información y os la estoy transmitiendo oralmente. ¿Qué es lo que pasa desde los 3 añitos hasta la universidad, hasta hace muy poquito? ¿Cómo devolvemos la información al alumno? Por escrito. Fijaros la de años que estamos devolviendo la información por escrito, ¿no? Entonces este autor que escribe sobre comunicación eficaz, sobre temas de hablar en público, nos dice cómo no vamos a tener los españoles pavor a hablar en público si no nos han enseñado. No nos han enseñado a gestionar el estrés que tiene que ver a la hora de hablar en público, toda la reacción fisiológica que tenemos, todas las habilidades que tenemos que poner. Yo siempre digo que para comunicarnos bien es como aprender a conducir. Yo no sé si os acordáis el primer día cuando fuisteis a clase en la práctica, pero es que yo estaba que me moría. Mete la primera, el embrague, mira el peatón que no pase, paso cebra, señales verticales, el semáforo, cambia la segunda, la tercera, el freno.
7 cosas a la vez tenemos que tener en cuenta a la hora de conducir. ¿Estáis de acuerdo? Bueno, pues para ser un buen comunicador, al principio también tenemos que estar en la consciencia de 6, 7, 5 cosas que tenemos que poner en práctica para ser buenos comunicadores. Entonces, el doble objetivo de estas 3 sesiones, yo creo que es que vosotros, que sois el modelo en vuestros alumnos, podáis trabajar, desarrollar, potenciar vuestras habilidades comunicativas. Y ya de paso, aquellos recursos que creáis que os pueden servir, pues los podéis utilizar para trabajar la resolución esta del 30 de agosto. Bueno, pues mirad, hay una cosa importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de transmitir un mensaje. Cuando se transmite un mensaje, hay estos 3 aspectos son los que intervienen, ¿no? Las palabras, que son lo que digo, y el cómo lo digo, desglosado en estos 2 apartados, en la voz y en el lenguaje corporal. El lenguaje corporal que tiene que ver con los movimientos, cómo voy vestido, la postura, el gesto. Yo os pregunto, de estas 3 cuestiones, ¿cuál es a la que más prioridad dais? ¿Qué importancia para vosotros tiene la que más de las 3? La segunda. La segunda, la voz. La primera. La primera. Para mí la más difícil es el lenguaje corporal. Pero ¿cuál es la que tú priorizas cuando te preparas una exposición? Yo, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo dices? ¿El lenguaje corporal? ¿El cómo lo dices? Las palabras. ¿Las palabras? Pues, no sé, las palabras. Las palabras, ¿no? Bueno, pues mirad. Varios estudios ya nos demuestran que las palabras solo tienen un 7% de la eficacia en lo que digo. Mientras que la parte vocal un 38% y el lenguaje corporal un 55%. Si sumamos la voz con el lenguaje corporal, que es lo que llamamos lenguaje no verbal, el 93% de la eficacia en tu mensaje es lenguaje no verbal. Y es muy normal, es muy frecuente que los que habéis dicho que lo que preparamos son las palabras. Porque eso es lo que nos creemos que eso es lo que nos da seguridad. Bueno, y es real, es verdad que eso tiene una importancia. Y cuando tenemos que hablar en público sobre un tema, tenemos que llevarlo preparado. Pero, aunque eso lo llevemos bien estructurado, si no trabajamos la parte vocal y el lenguaje corporal, eso se va cayendo. Si yo me he preparado muy bien una sesión y empiezo a comunicároslo, pero empiezo con mi tono de voz bajito, mi volumen está así, porque claro, de repente veo a 20 por 2, 40 ojos mirándome, me siento el centro de atención, me está entrando un miedo, y claro, aquí me quedo yo aquí poco a poco, esto se va quedando, se va cayendo, como tú decías, se cae, y ya me he podido preparar el mensaje muy bien, ¿bien? Pero vamos a ver eso, cómo ahí perdemos eficacia total. A los 7 minutos, las personas que están aquí escuchando, la persona que está aquí sentada, ya están en otra. Yo igual consigo que a los 10-12 minutos, al 13, ya aunque esté de pie, tengo que buscar cómo sorprenderos, cómo captar, vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Pero eso, y es el gran enemigo del tono. ¿Qué tono se nos queda ahí sentados? El tono grave, y grave es igual a monotonía. Muy bien. Vamos a hablar de 4 aspectos importantes para ser buenos comunicadores, para que seáis buenos comunicadores en el aula. Y cuando trabajemos con los alumnos también saber qué cosas potenciar. El lenguaje paraverbal o la voz, que hemos hablado de ella y su importancia, y el lenguaje corporal. La preparación del mensaje también es importante. Y las cualidades que tiene que tener un buen orador. También vamos a hablar una pincelada sobre ellas. Primer aspecto. La comunicación no verbal. Yo voy al diccionario y voy a buscar qué es esto de expresión oral, ¿no? Y me dice, conjunto de técnicas, hemos hablado de que vamos a ver técnicas en este curso, que determinan una comunicación oralmente efectiva. Técnicas, efectividad. Voy a ser efectivo con una serie de técnicas.
me gustaría destacaros y que vamos a trabajar. Los 4 pilares de la técnica vocal. Hoy vamos a trabajar un poco la técnica vocal, relajación, respiración, la articulación y la impostación. Otro gran problema, otro gran enemigo de la oratoria. Entonces tenemos que practicar, y esto es un entrenamiento, tenemos que practicar toda nuestra mandíbula, toda nuestra zona de articulación para vocalizar y que se nos entienda bien. Y lo que os decía antes, cuando nos ponemos en una situación de estrés de hablar, estamos nerviosos, empezamos a notar el corazón y entonces hablamos más deprisa, vocalizamos menos porque queremos acabar cuanto antes. ¿Pasa o no pasa? Entonces uno ahí en ese momento tiene que coger aire y decir, calma, serenidad, ven a mí. Y desde ahí, vocalizar y hablar despacio, para que el escuchante esté atento y me siga. Porque si algo le dice, pierde eficacia, porque os vais a ir a otra, enseguida. Este autor, Gonzalo Estebanez, nos habla de la capacidad de atención que tenemos las personas. ¿Sabéis cuánto tiempo nos dice que aguantamos escuchando las personas? Activamente, casi al 100%. ¿Vosotros? ¿Cuánto? 10 minutos. ¿Cuánto? 10. Iba a decir 10. Depende, porque en cuanto tengamos que escuchar a la personalidad. Él nos dibuja, no sé si veis ahí, ¿lo veis más o menos? Nos dibuja esto. A los 20 minutos la capacidad de atención, según va transcurriendo el tiempo, cae espectacularmente. Ya, total. Yo creo que en un minuto, cuando ellos a la persona. Bueno, luego analizamos las sesiones de que hemos empezado, las estrategias que he utilizado para que vuestra atención esté todavía más para arriba. Es decir, yo no he empezado hablando sino que nos hemos presentado, luego os he pedido que habléis, de esa manera. Bien, entonces eso. Por un lado quería dejar claro esto y la articulación, respiración, que trabajaremos un poco hoy. La inflexión vocal. ¿Habéis oído hablar alguna vez de la inflexión vocal? Es lo que hablábamos antes. La monotonía es la gran enemiga de la oratoria. Cuando estamos monótonos, hace que perdamos atención los que estamos ahí. Entonces la inflexión vocal nos ayuda también a hacer pequeños picos en el habla para poder nuevamente captar la atención del que nos está escuchando. Si yo quiero explicar una cosa y quiero que esto que voy a decir ahora es importante, juego con las pausas, juego con la mirada y ya genero una expectación. Y el alumno dice, ay, a ver qué me va a decir este, anda, esto me va a interesar. Nuestro cerebro está constantemente respondiendo a estímulos. Entonces de repente, cualquier pequeño estímulo, cualquier pequeña inflexión, ¡ah! A ver, ¿no? Entonces ahí son pequeños trucos que vamos a conseguir captar la atención. Entonces la inflexión vocal es la combinación de la velocidad y el tono. La velocidad, que es la pausa que acabamos de hablar, y las diferentes maneras que tenemos de hablar. Unas veces podemos hablar un poquito más despacio, otras veces un poquito más deprisa. Esa combinación, junto con las pausas y los tonos grave y agudo, van a generar